Muy buenas noches, amada iglesia. Es un placer poder estar en este lugar para ser edificados por la palabra de Dios. Muchas gracias al pastor, a la pastora Diana por la oportunidad. Para quienes no nos conocen, somos la familia Ramírez Celis, 5 integrantes, junto con una parentela bien grande por acá en Villavicencio, en Acacías, en Bogotá, en Girardot, en la costa, que amamos a Dios, que creemos en Jesús, que durante varios años hemos estado sirviendo a Dios y que gracias a Dios hoy pertenecemos al cuerpo de Cristo primeramente, pero también a esta hermosa congregación. Hoy vamos a estar aprendiendo de la enseñanza de Pedro y Cornelio. Pero antes de empezar, quiero que cerremos nuestros ojos y vamos a pedirle a Dios que en esta noche seamos bendecidos, vamos a pedirle a Dios que en esta noche seamos ministrados. El Señor Jesús nos enseñó que el Espíritu Santo iba a tomar de lo de Jesús y nos lo iba a hacer saber. El Señor Jesús también nos enseñó que el Espíritu Santo nos iba a revelar las cosas. Que hoy suceda lo mismo que siempre sucede cuando nosotros nos disponemos a leer o a escuchar un mensaje de la palabra. Amado Dios y buen Padre Celestial, delante de tu presencia estamos congregados, Señor, en esta noche para ser ministrados, Señor, para que seas tú hablando al corazón de tu pueblo, para que seas tú, Señor, ministrando nuestro espíritu. Permítenos, Señor, tener esos oídos para oír, Señor, y que nuestros ojos hoy puedan ver, Padre amado, las riquezas espirituales dadas por nuestro Señor Jesús. Hoy nos disponemos, Señor, en tiempo, hoy disponemos nuestro espíritu, nuestro corazón, nuestro sentido, nuestro ser, para escuchar, Señor. Permítenos ser esa buena tierra en la cual cae esta semilla que es poderosa, Señor, para que germine en nuestro corazón, para que crezca, para que produzca fruto y para que ese fruto permanezca y produzca aún más fruto, Señor. Gracias, Señor, por cada familia aquí congregada, Señor. Gracias, Señor, por cada anciano, por cada ministro, por cada hombre, mujer, por los hogares aquí representados. Gracias, Dios de la gloria, Señor, porque podemos estar seguros y confiados de que tú estás en este lugar, Señor, junto con tu Hijo, con el Espíritu Santo, Señor. Y nosotros aquí en tu presencia, Padre amado, nos disponemos, Señor, y nos proponemos en nuestro corazón, Señor, recibir este mensaje, la enseñanza, Señor, transmitida a través del Espíritu Santo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pedro y Cornelio. Le invito para que por favor abra su Biblia en Hechos de los Apóstoles, capítulo número 10. En lo personal me gusta mucho el libro de los Hechos porque son los inicios de la iglesia. Podemos decir que es el libro que se escribió más cercano después de la ascensión del Señor Jesús, y podemos ver en el libro de los Hechos cuál era la motivación y cuál debe ser la motivación actual de las iglesias, ¿verdad? ¿Para qué? ¿Cuál era el mensaje que predicaban los apóstoles en diferentes regiones por las cuales fueron esparcidos? Y acá tenemos una historia, un testimonio bien interesante. Hechos capítulo número 10. Yo le pido el favor de que a mí me enseñaron que cuando uno lee la Biblia, el Evangelio, no puede pasar por alto ningún detalle. Y me lo compararon, dijo, por hacer una simple comparación como una mina en la cual no se puede escatimar de pronto una piedrita, un poco más de tierra, porque debajo de esa piedrita, debajo de esa tierra, de pronto un esfuerzo más, está una perla preciosa de gran precio. Entonces, cada detalle, cada signo de puntuación tiene un significado. Dice, había en Cesarea un hombre llamado, ¿cómo?
Cornelio. Él era centurión de la compañía llamada La Italiana. Para ser un centurión era porque tenía un rango similar a lo militar. Una compañía estaba conformada por alrededor de 70, varias decenas de soldados, principalmente romanos, y Cornelio era una de estas personas. Versículo 2 dice que era piadoso y temeroso de Dios, con toda que su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Una persona con estas características, una persona romana, una persona militar, una persona que tiene subordinados, muchas veces su jerarquía y su posición, de pronto tenemos el concepto que lo alejaría de ser una persona piadosa y más temerosa de Dios, ¿cierto? Más bien de pronto era una persona, o nos figuramos una persona autoritaria, una persona de pronto acostumbrado a mandar, más no a servir. Pero aquí vemos lo contrario, que este señor era piadoso y temeroso de Dios. Primera pregunta de la noche: ¿por qué tenía temor y por qué era una persona piadosa? Entendiendo por persona piadosa lo contrario a la persona impía, ¿cierto? Todo lo que sea piedad tiene que ver y está relacionado con nuestra relación ¿con quién? Con Dios. Entonces, ¿cómo hizo Cornelio para ser una persona piadosa? ¿De dónde aprendió el temor de Dios? Es más, ¿de dónde aprendió a dar limosna? Su generosidad era conocida por el pueblo y también toda su casa estaba en esa misma fe, en esa misma piedad, en ese mismo temor de Dios, y resalta que oraba a Dios siempre. ¿Quién le enseñaría a Cornelio? ¿De dónde aprendería el temor, la piedad, las oraciones, las limosnas? Versículo 3. Este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día. ¿Qué vio? Que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones, ¿y qué más? Tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Cornelio estaba a la hora novena del día, ¿cierto? No son las 9 de la mañana como nuestro horario tradicional. Ellos tienen un horario diferente. Pero apenas entró el ser, apenas entró el ángel, ¿cierto? Yo me imagino, no sé, lo que me logro imaginar, un resplandor, ¿cierto? Que llenó toda la habitación donde él estaba y le dijo: Cornelio. Y él no se asustó, él no se escandalizó. No sé si de pronto alguna persona aquí haya tenido una experiencia similar. Yo no la he tenido, que se me ilumine la habitación y que me digan Andrés. No, o sea, y que sea otra persona que no sea de pronto mis hijos o alguien conocido que me prenda la luz. Pero Cornelio tenía esa fe, Cornelio tenía esa creencia, y él respondió: ¿qué es, Señor? Reconoció una divinidad, reconoció una persona superior que le venía a hablar. Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Vamos calculando tiempos, vamos calculando distancias, vamos teniendo en cuenta esos personajes. Versículo 6, ¿dónde vivía Simón? Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. ¿Qué le dijo el ángel? Que Simón le iba a transmitir un mensaje, el cual él lo iba a recibir, pero que había una condición de hacerlo
era necesario que hiciera lo que Simón le iba a decir. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados. ¿Lo postergó para la otra semana? No, ¿cierto? Apenas finalizó esa experiencia, esa presencia del ángel, inmediatamente llamó a 2 de sus personajes y le dijo, versículo 7, y a un devoto soldado de los cuales le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, al otro lado de la ciudad estaba Pedro. Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. ¿Qué estaba haciendo Cornelio cuando se le apareció el ángel? ¿Qué estaba haciendo Pedro cuando pasó esto? Estaba ¿qué? Orando. Figuremos, 2 extremos, 2 ciudades diferentes, distantes. No habían medios de comunicación inmediata como hoy en día lo tenemos, ¿cierto? ¿Sabe quién estaba orquestando todo ese plan? Dios. Dios le mandó un hombre a Cornelio y ahora trataba con Pedro. Versículo 10. Pedro tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo como abierto. ¿Qué bajaba? Descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado ¿a dónde? A la tierra. ¿Listo? Una pintura bien bonita, un lienzo, ¿cierto? En el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Este sí quedó más confundido que todos. Y le vino una voz, 2 puntos. ¿Qué le dijo esa voz? Levántate, Pedro, mata y come. Pedro era ¿de qué nacionalidad? A ver, judío. ¿Listo? Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido que jamás. Para ellos, esta carne es que es denominada como impura, ¿cierto? Como inmunda. Suena feo el término, pero es así. Volvió la voz a él la segunda vez. Lo que Dios limpió, no lo llames tú ¿qué? Común. Y esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón, llegaron ¿a dónde? A la puerta. ¿Listo? Y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo ¿quién? El Espíritu. ¿Quién le dijo? El Espíritu Santo. ¿Listo? El Espíritu le dijo, he aquí 3 hombres que te buscan. ¿Listo? Levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he que enviado. ¿Los envió Cornelio? Cornelio dio la orden física, ¿cierto? Pero ¿quién era el que estaba detrás de toda ese ángel, esa voz y esa instrucción precisa de ir a buscar a un hombre al otro extremo en otra ciudad a preguntarle lo que era necesario? Dios estaba ¿en dónde? En el asunto. ¿Listo? Muchas veces, iglesia, nosotros creemos que Dios no está con nosotros. Muchas veces dudamos de su presencia, muchas veces las cosas pareciera que no estuvieran a nuestro favor, pero Dios está ¿qué? Al control y al dominio de todo, porque a los que amamos a Dios todas las cosas que hace nos ayudan ¿para qué? Para bien. Versículo 21. Entonces Pedro descendió donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio. Les dijo, he aquí yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ojo a los detalles. Ellos dijeron, Cornelio,
el centurión. Aquí le añaden otra virtud a Cornelio. ¿Varón qué? Justo, temeroso de Dios. Otros detalles, que tiene buen testimonio en toda la nación de quienes, de los judíos. Ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Póngase un poquitico en las sandalias, porque en ese entonces no se usaban zapatos, en las sandalias de Pedro. ¿Cómo así que alguien tan prestigioso, con toda esta virtud que describen estos señores, cuál mensaje, cuáles palabras, cuál Cornelio? Versículo 23. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de ¿dónde? De Jope. Al otro día, imagínense esa caminata, era lejos, ¿verdad? Era lejos. Al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio los estaba ¿qué? Esperando. Mire la actitud acá, habiendo convocado a quienes, a sus parientes y amigos más íntimos. El mensaje del ángel fue: Él te dirá palabras, Él te dirá lo que es necesario que hagas. Pero Cornelio, porque era piadoso, era justo, era temeroso de Dios, tenía buen testimonio, oraba a Dios siempre, y todo esto con toda su casa, él sabía que el mensaje no iba a ser beneficioso o de bendición solamente para él, sino que inmediatamente fue, mientras que envió a los soldados, él se quedó ¿qué? Convocando a todos sus parientes y convocando a quienes, a todos sus amigos más cercanos, más íntimos. Yo me imagino la emoción de Cornelio. Yo me imagino que él de pronto calculaba y decía: bueno, queda a un día de distancia, ya pasó el día, yo creo que ya van a llegar. Los estaba esperando. Vemos allí virtudes de un hombre diligente, vemos allí virtudes que como esposo, como padre nos enseñan, ¿cierto? Como conocedores de la palabra. Y la pregunta para nosotros es: ¿qué hacemos nosotros con el evangelio? ¿Qué hacemos? Esperamos a Cristo, ¿cierto? Que venga, ¿cierto? Que seamos que arrebatados, ¿cierto? Esperamos las bodas del Cordero, ¿cierto? Pero muchos de nuestros familiares y amigos más íntimos no los hacemos partícipes de ¿qué? De esa bendición. El tiempo se está ¿qué? Acortando. ¿Cierto que sí? Desde los días de Jesús el tiempo se ha venido ¿qué? Acortando. Ya han pasado 21 siglos, 20 siglos y un poquito más. Y el tiempo se ha venido ¿qué? Acortando. Cuando yo leo esto, yo me pregunto para mí, mi familia, las personas que yo conozco, yo me pregunto a mí mismo, esto me confronta a mí, ¿sí? Esto me confronta a mí y me lleva a predicar. El pastor nos enseñaba el domingo, ¿cuál debe ser nuestra predicación? El evangelio. Predicar a Cristo, ¿cierto que sí? Predicar que fue profetizado y que Él vino y todas las profecías que estaban acerca de Él se cumplieron, y que Él también voluntariamente cumplió las ordenanzas. Decirle a las personas que Él es el único camino, no hay más caminos, no es un camino, es el único camino, que Él es la única ¿qué? Verdad, que Él es la vida, que Él es la resurrección, que Él es la vida verdadera, que Él es el buen pastor, ¿cierto que sí? Versículo 25. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle. Llegó la hora y el momento indicado, llegó la persona que para Cornelio traía palabras que le faltaba hacer. Yo me pregunto, ¿qué le faltaba a Cornelio? Ya se había ganado el buen testimonio entre los judíos, ya se había ganado toda su casa, ya se había ganado la generosidad de Dios para ser abundante en sus ofrendas. ¿Qué le faltaba a Cornelio?
Y llegó este señor. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle. ¿Y cómo fue su bienvenida, su recibimiento? Se postró a sus ¿qué? A sus pies. ¿Y qué hizo? Adoró. Tremendo este hombre. La humildad y la necesidad y la fe que Cornelio tenía son incomparables. Son incomparables. Mas Pedro le levantó diciéndole: no, levántate, yo mismo también soy ¿qué? Hombre. Y hablando con él, entró y halló a ¿cuántos? A muchos que se habían ¿qué? Reunido. Y les dijo, dos puntos: voz de Pedro, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un ¿qué? Extranjero. Pero a mí me ha mostrado ¿quién? Dios, que a ningún hombre llame común o qué, o inmundo. Aquí cobra sentido ¿se acuerdan del lienzo que bajó atadito de las 4 esquinas y que habían qué? Animales, reptiles, animales terrestres y también que las aves. Que no lo llame común o inmundo. Versículo 29, por lo cual al ser llamado vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? En el colegio yo hacía algo, nos poníamos de acuerdo con alguien más para que llamáramos a 2 personas al mismo tiempo y ellas se voltearan como si se necesitaran, pero no había ninguna necesitaba a ninguno, sino que quedaban, o sea, como ¿para qué me llamó? Yo creo que así en mi mente pasa esto. Llegó Pedro para que diera un mensaje. Cornelio lo mandó a llamar. Vaya y tráigame un mensaje. Y Pedro, ¿para qué me llamaron? ¿Quién estaba detrás de ese plan? ¿Quién orquestó todo esto? Dios. Y es aquí donde vamos a escuchar cómo prácticamente Pedro se convierte como en modo Bluetooth, ¿cierto? A repetir lo que el Espíritu Santo le daba para que ¿qué? Para que hablase. No era un mensaje humano, no era de pronto teniendo en cuenta su nacionalidad, quitó absolutamente todo. Puso a Pedro en un escenario, ¿cierto? Que para él tal vez no era bueno hacerlo, sino que lo sacó de allí y lo mandó a darle un mensaje a una gran multitud de personas que lo estaban esperando con gran ansia. Y dijo Cornelio: hace 4 días, vea, 4 días habían pasado, que a esta hora yo estaba ¿en qué? En ayunas. Y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestidos que resplandecientes. Y dijo: Cornelio, tu oración ha sido que oída, y tus limosnas han sido recordadas delante de quién, de Dios. Y le echa nuevamente la historia: envía pues hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de otro Simón, cierto, curtidor, junto al mar, y cuando llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de ¿quién? De Dios, para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, 2 puntos. Amados hermanos, aquí comienza la enseñanza. En verdad comprendo que Dios no hace ¿qué? Acepción de personas. Primera cosa, ¿qué es hacer acepción? Aceptar a uno, ¿cierto? O sea, poner unas condiciones para poder ser aceptos. Pero Dios no hace eso. Dios no hace ¿qué? Acepción de personas. ¿Quién sí hace acepción de personas? Los hombres. ¿Cómo hacemos acepción de personas? En la Biblia hay ejemplos, ¿cierto? Que si llega un hombre con vestidos que resplandecientes, ¿cierto?
Ajá. En la Biblia hay otros que, en la Biblia también nos enseña Jesús que las primeras sillas y las últimas que sillas. En la Biblia también nos enseña que los que aman orar para ser vistos de qué, de los hombres. En la Biblia nos enseña de alguien que oraba y decía que le daba gracias a Dios porque no era como ese que publicano, ¿cierto? Y hacen acepción de personas. Segundo, versículo 35. Sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. En Colombia también, ¿cierto que sí? En nuestra ciudad. Dios se agrada. Amados hermanos, si tememos a Dios y somos personas justas y buscamos cada día vivir de acuerdo a las enseñanzas y a los parámetros puestos por Dios, Dios se va a ¿qué? A agradar de nosotros. Dios se va a agradar de nosotros. Tercera parte del mensaje. Dios envió un ¿qué? Un mensaje a los hijos de Israel. ¿Cuál fue el mensaje? El evangelio de la ¿qué? De la paz. ¿Por medio de quién mandó el mensaje? De Jesucristo. Este es Señor de todos. ¿Qué dice ese mensaje? ¿De qué habla el evangelio? ¿De qué habla? Cuando el Señor Jesús comenzó a hablar, era un mensaje ya dispuesto. Él dijo que sus palabras, su doctrina no era propia, ¿cierto? Sino era de quién? Del Padre que se los había dado. ¿Qué decía ese mensaje? ¿Qué comenzó a decir cuando Jesús llegó después de que Juan bautizaba y todo esto? ¿Cuál fue las primeras palabras? O sea, lo que Jesús predicó en cantidad no fue tanto. En cantidad. Comparemos de pronto lo que escribió el apóstol Pablo con lo que predicó Jesús. Pero en poder, el evangelio es que poder de Dios, ¿para qué? Para salvación. El mensaje del evangelio incluía, si venía un Salvador, era porque habían problemas y necesitábamos un ¿qué? Un Salvador. Si venía un Salvador era porque había un juicio decretado y un acta que nos era ¿qué? Contraria. Si necesitábamos un Salvador era porque no había poder humano que pudiera revertir el efecto de esa sentencia para con nosotros. Cuando Jesús se acercó, empezó a decir, arrepentidos, ¿cierto? Arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha ¿qué? Acercado. El mensaje del evangelio encierra un llamado al arrepentimiento ¿de quién? Del pecador. Es allí cuando se predica el evangelio que el Espíritu Santo puede convencer de ¿qué? De tres cositas. De pecado, ¿de qué más? De justicia y ¿de qué más? Y de juicio, de tres cositas. Si no es anunciado el evangelio, sino que predicamos otra doctrina, predicamos no del arrepentimiento y no del pecado, entonces no va a haber esa convicción y no vamos a poder, no vamos a propiciar un espacio, una mente, un corazón para que el Espíritu Santo pueda llegar a esa persona. Entonces, Dios envió un mensaje anunciando el evangelio, pero no eran unas malas noticias, no era una cuestión de condena. Las buenas noticias era que todos estábamos perdidos, pero que a través de la fe en el evangelio podíamos acceder a una justicia divina, la justicia por la fe. ¿Listo? Y que alguien había pagado todo el precio sin que nosotros tuviéramos que pagar absolutamente nada. Y predicáramos a Cristo crucificado, ¿cierto? Y que dijéramos por qué Cristo, sin haber pecado, Dios cargó todo el peso del pecado sobre él y pagó en su cuerpo y pagó estando en el Hades, ¿cierto? Pagó estando en una cruz clavado, coronado de espinas. El Salmo dice que sus espaldas se araron como surcos, que su lengua se pegó a su paladar, que no había vigor, que como un tiesto se secó
¿Qué más le hicieron a Jesús? Perforaron sus manos, sus pies, le escupieron, le dieron a beber vinagre, se burlaban de él, lo desnudaron, le cubrieron la cabeza, le daban bofetadas y le decían profetiza. 6 juicios le hicieron a Jesús y en ninguno fue hallado culpable. Entonces hay que predicarle a las personas y decirle que ese precio Cristo lo pagó para que nosotros no fuéramos condenados y hoy pudiésemos gozar de una paternidad de Dios y pudiéramos ver a Jesús como nuestro hermano, como el primogénito entre muchos, dice la palabra. Amén. Dios envió un mensaje. Ese mensaje es el evangelio, un evangelio de paz, no de juicio, no de condena, un evangelio de reconciliación para con Dios. Versículo 37. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Sí, lo hemos leído cuando se cumplió esa profecía de Isaías, que él estaba leyendo que estaba leyendo un rollo, ¿cierto? Estaba leyendo donde decía que el Espíritu venía, ¿cierto? Y que lo había enviado a predicar, ¿cierto? No lo recuerdo bien, pero está en Isaías. Y cuando entrega el rollo al principal, dice que hoy se había cumplido en él esas escrituras. Allá fue lleno y fue ungido. Después vemos a Jesús cuando volvió del desierto, dice que volvió en el poder de Dios cuando estuvo en el ayuno. Versículo 38. Y como anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron que colgándole en un madero. Versículo 40. ¿Qué pasó? ¿Se quedó colgado? No, lo bajaron, ¿cierto? ¿Quién lo bajó? ¿Quién pidió su cuerpo? José de Arimatea. Se cumplió la profecía que en los ricos iba a ser que en su muerte, porque él, considerado uno de sus discípulos, tenía riquezas y había comprado un sepulcro y allí fue envuelto y puesto el cuerpo de Cristo. ¿Listo? Pero después, cuando María Magdalena y la otra María fueron los que se acercaron al sepulcro, vieron la piedra que corrida, ¿cierto? Y hallaron y no estaba Cristo, porque Dios lo había levantado. ¿Listo? Dios lo había levantado. Versículo 40. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase. Aquí hay algo bien interesante para leer. ¿Qué pasó en esos 3 días? ¿Qué pasó con el cuerpo de Jesús en esos 3 días? La muerte, la palabra muerte en su raíz etimológica refiere a una separación. Podemos escuchar a Jesús cuando dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? Hubo una separación, ¿cierto? Después, cuando estaba colgado en el madero, yo le recomiendo leer un libro que se llama Por Amor, y es un grupo de médicos que explica la muerte de Jesús. Es algo muy impactante. El padecimiento que tuvo Jesús en la cruz del Calvario es algo inimaginable. Los ídolos lo muestran un poco herido, ¿cierto? Las películas lo muestran un poco más real, pero la Biblia lo muestra irreconocible. Totalmente destruido su cuerpo, su piel, ¿sí? A un hombre que no escatimaron la crueldad para darle con todo el odio, con todo el rencor y poder descargar toda su furia y toda su ira. Y estando en eso, él que no abrió su boca, sino que cayó. Versículo
40. ¿Qué pasó en esos 3 días en la muerte de Jesús? ¿A dónde estaba Jesús? Ahí pasó algo bien importante. Resulta que Él pagó nuestra muerte, pero nuestra muerte incluía varias cosas. Era un plan completo. Estábamos separados ¿de quién? Del Padre. Estábamos en enemistad con el Padre. Estábamos condenados ¿a qué? A muerte. A una muerte eterna. Estábamos condenados a morir físicamente, ¿cierto? Pero también estábamos condenados a que después de que muriéramos físicamente fuéramos ¿a dónde? A ser condenados en el Hades y finalmente ¿en dónde? En el infierno. Pero dice la Biblia en Hechos un poco más atrás, no lo vamos a leer porque el tiempo es cortico, pero dice que suelto los dolores ¿de qué? De la muerte. Dice que Él no vio corrupción. Allí fue cuando venció ¿a quién? A la muerte, ¿cierto? Allí fue cuando la muerte no pudo ¿qué? Retenerlo, porque la muerte es la paga para el que ha ¿qué? Pecado, pero Jesús no pecó, venció a la ¿qué? A la muerte, ¿cierto? Y le arrebató, y allí fue cuando venció la muerte. Hermanos, ese sacrificio, ese precio que Jesús pagó en la cruz del Calvario, lo hizo por nosotros, y Él venció la muerte eterna para nosotros. Y hoy en día nosotros, a través de la fe en Jesús, a través de la justicia por la fe en Él, a través de la gracia, somos y estamos reconciliados y tenemos vida, y vida eterna, y vida en qué? En abundancia. ¿Sí? Amén. Eso pasó en esos 3 días. Eso pasó en esos 3 días. Con su sangre derramada en la cruz del Calvario, fueron borrados nuestros pecados. Fueron borrados los pecados. Apocalipsis habla de un libro de obras. Yo me imagino como un libro de contabilidad ahí. 5 de marzo 2024, 8:20. Anotado. Todo. Y sabe también que las intenciones de nuestra mente y de nuestro corazón. Versículo 41. Hizo que se manifestase no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos. Cuando Cristo resucitó, se apareció, ¿cierto que sí? Se apareció. Estaban reunidos y atravesaba las paredes o las puertas, porque las puertas estaban cerradas y Él se apareció. Qué susto, ¿no? A mí me daría como algo de temor llegar ahí, si uno nomás ve por ahí algo que camina rápido y uno como que se asusta. Ahora, ¿cómo será que Jesús llegaba y les decía no teman? Y pedía que comida. ¿A cuántas personas se le apareció? A 500 personas. Y ahí estaba Pedro comiendo y bebiendo con Él después de que resucitó de los muertos. Y nos mandó que ¿qué? Que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, ¿cierto? Que todos los que en Él creyeren recibirán ¿qué? Perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, ¿qué pasó? El Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro, los hermanitos, le digo yo, los hermanitos se quedaron que atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, pues los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban ¿a quién? A Dios. Tremendo, ¿verdad? Entonces respondiendo Pedro dijo: ¿puede
¿Acaso alguno impedir el agua para que no sean ¿qué? Bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Cuando el Evangelio es predicado y cuando una persona con gran necesidad escucha del Evangelio, pasa que el Espíritu Santo convence, ilumina su corazón y halla en su corazón indignidad. Y esa indignidad lo lleva a sentirse con necesidad de ser lavado, con necesidad de ser limpio, con la necesidad de ser restaurado. Aquí se manifestó eso con la necesidad de ¿qué? De bautizarse. ¿Sí? ¿Pedro les habló del bautismo? No. Pedro no sabía ni siquiera lo que iba a decir. Y el Espíritu Santo, ¿cierto? Bluetooth activado y reproduzca lo siguiente. Comienza. ¿Cuántas cosas? Creo que son 10 cosas las que contiene este mensaje. 10 cosas. Venga, hay una pregunta. ¿Qué era lo que era necesario para Cornelio hacer? ¿Qué era? Porque Pedro le iba a decir cosas que era necesario ¿qué? Hacer. Y aquí Pedro no le ha dicho a Cornelio, haga esto. ¿Se imagina Cornelio esperando ahí a ver, bueno, Cornelio, tome nota? No fue un mensaje personalizado, pero el Espíritu Santo ¿qué? Cayó. ¿Listo? Ya ahorita lo vamos a descubrir. Tranquilos que no nos vamos a ir sin eso. Capítulo 11. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Cuando Pedro se devolvió, ¿cierto? Subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, los hermanitos. Pedro, ¿usted qué fue lo que hizo? ¿Por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos? Eso es pecado. Y has comido con ellos. Yo me imagino que la religiosidad, no me toque, Pedro, usted viene contaminado ¿de qué? De esa comida, de esos gentiles. Pero comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo, más detalles. Estaba yo en Jope orando y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las 4 puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Y cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo, y oí una voz que me decía, levántate, Pedro, mata y come. Y dije, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto se hizo 3 veces y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Y aquí llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea, y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanitos, y entramos en casa de un varón quien nos contó cómo había visto, por favor atentos acá, en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo, envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. ¿Qué dice el versículo 14, por favor? Él te hablará ¿qué? Palabras por las cuales ¿qué? Serás salvo tú y toda tu casa. ¿Qué le faltaba a Cornelio? ¿Qué le faltaba a Cornelio? Ser salvo. Sus oraciones, sus limosnas y toda esa justicia y todo lo que había hecho había subido para memoria delante de ¿quién? De Dios. Pero le era necesario escuchar el testimonio del evangelio de la paz que vino a través de Jesucristo. No escuchó una doctrina más,
escuchó la historia de un hombre llamado Jesús. Escuchó el testimonio de cómo este hombre se extendió su fama por sus bienes y por sus milagros. Se extendió esa fama de él y él escuchó fue el testimonio de Cristo. Y eso era lo que le faltaba para ser salvo él y toda ¿qué? Su casa. Y cuando comencé a hablar, dice que cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. ¿Fue por Pedro? No. Fue por la predicación del ¿qué? Del Evangelio. Fue por la predicación del Evangelio. Fue por haber dado el testimonio de Cristo. Fue por haber enseñado que de Él se daba testimonio y se profetizó desde antes de que Él viniera. Hermanos, ¿cuál es cronológicamente hablando, o sea, en tiempo, cuál es la descripción más antigua de Cristo? Más atrás, hermanos, más atrás de Génesis, más atrás de la pasta negra. El cordero que fue inmolado desde antes de ¿qué? De la creación del mundo. Ese es Jesús, amén. Ese es Cristo, desde antes de la creación del mundo. Cuando Dios creó al hombre, ¿cómo fue? Sexto día, ¿verdad? Después de que creó todo, formó del polvo de la tierra a un hombre. Pero antes dijo, hagamos al hombre ¿a qué? A nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Había un prototipo. ¿Qué creó? Un hombre. Un hombre, ¿cierto? De carne y hueso y un pedazo, ¿cierto? De sangre, carne, huesos, mente, corazón. Todo eso lo creó Dios. Hermanos, el Evangelio es un hombre, es Jesús. El Evangelio es toda la profecía acerca de qué, de Jesús. El Evangelio se ve en Génesis. El Evangelio se ve en Éxodo, se ve en los tabernáculos, se ve en los sacrificios de los sacerdotes, se ve en Números, se ve en Deuteronomio, se ve cuando el pueblo de Israel conquistaba. El Evangelio se ve en Ruth, se ve en Miqueas, se ve en Oseas, se ve en Joel, se ve en Nahum, se ve en todos los profetas mayores, menores. En todo está el testimonio de Cristo. Y cuando nosotros leemos la Biblia sistemáticamente, yo me pongo a ver, por ejemplo, en Crónicas, son miles de nombres extraños, hijo de tal, hijo de tal, hijo de tal, ¿cierto? ¿Para qué? Solamente para preservar cuál fue el origen, ¿cierto? ¿Cuál fue el cumplimiento de esa promesa de redención en Génesis 3:15, donde le dijo a la serpiente que iban a ser un hombre de una mujer, ¿cierto? Por eso Jesús es el Hijo del Hombre y es el Hijo de ¿quién? De Dios. Entonces, ese evangelio, ese testimonio fue el que Pedro le habló a Cornelio, y esas eran las palabras por las cuales será salvo, y fue salvo él y toda su casa. Pero la pregunta es la siguiente, hermanos: ¿qué era necesario hacer? Oír. ¿Y qué más? Creer. Dos cositas tenía que hacer. Él llevaba un mensaje de eso. ¿Qué tenía que hacer? Porque no fue directo el mensaje, no, la instrucción no fue directa de parte de Pedro a Cornelio. Fue implícita, ¿verdad? Fue discreta, estaba ahí, como cuando también nos anunciaron a nosotros el evangelio. Y es necesario que oír. A los que oyeron, ¿y qué? Y creyeron, ¿cierto? A estos Dios les dio la ¿qué? La potestad de ser llamados hijos de Dios. Finalizamos con versículo número 15. Dice: cuando comencé a hablar, cayó ¿qué? El Espíritu Santo sobre
sobre ellos también como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor, cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios, pues, les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios, ¿qué? Arrepentimiento para vida. Amén. Arrepentimiento para vida. Incline su rostro, por favor, iglesia. Yo le doy muchas gracias a Dios porque alguien me predicó a mí el evangelio. Yo le doy gracias a Dios porque años duraron doblando rodilla por mi salvación. Yo le doy gracias a Dios por las personas, las formas, los momentos, las circunstancias que acontecieron para que el mensaje del evangelio hubiese sido predicado a mi vida. Y yo quiero creerlo todos los días. Y le pido a Dios que por favor me mantenga fiel, que no vaya a haber un ápice de incredulidad de que Jesucristo es el enviado por Dios para mi salvación, de que el Espíritu Santo fue dado a mí para guiarme, de que el Espíritu Santo fue dado a mí para que fuese convencido de ese pecado. Le doy gracias a Dios por el día que me sentí tan indigno, tan incapaz, donde absolutamente todas mis fuerzas, conocimiento, experiencia, títulos quedaron cortos, y solamente postrado a los pies de Cristo pude pedir su ayuda, pude suplicar su salvación. Gracias a Dios por Cristo. Dele gracias a Dios por conocer el evangelio. Señor, gracias por darnos a nuestro Salvador. Gracias por darnos el regalo por gracia, porque no tenemos absolutamente nada para dar a Dios a cambio de nuestro pecado. Gracias, Señor, porque hoy podemos sentir paz. Gracias, Señor, porque hoy te podemos decir Padre. Gracias, Señor, porque hemos recibido, Señor, ese título honorable de ser herederos, coherederos con Cristo, Señor. Gracias porque Cristo se fue a preparar un lugar para nosotros. Gracias porque volverá a tomarnos a nosotros. Gracias porque pagó en su cuerpo todo el precio de nuestro pecado. Gracias, Señor. Como iglesia confesamos tu nombre, confesamos el nombre de Cristo en este lugar. Confesamos que en ningún otro hay salvación. Gracias, Dios de la gloria. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchísimas gracias, hermanos. Gracias, hermano Andrés. Qué buena palabra esta noche.